Amigos, regresamos con argumentos. Gracias por seguir en sintonía de este espacio. Estamos haciendo un balance de lo que fue el año 2023 en cuanto al tema económico y financiero y también de las perspectivas que hay para el año 2024. Nos mencionaba el señor Doval, todo está sujeto al tema de acuerdos políticos, el alivio de las sanciones podría seguir trayendo indicadores positivos a nuestro país. Y una de las grandes expectativas de la población venezolana es ese aumento del salario, un aumento del salario que no se convierta en más inflación y que en líneas generales pueda simbolizar, significar una recuperación del poder adquisitivo importante para el sector comercial y para el crecimiento de nuestro país. Nos hablaba de esas expectativas que hay respecto a el trabajo de empresas como Chevron, Reni, Rexol, todas las empresas en la industria petrolera. Venezuela históricamente ha sido pues un país en la que la mayoría de sus dividendos dependen de esa producción y exportación petrolera, pero en los últimos años también ha cambiado. Y eso también no tiene por qué ser malo en el sentido de que permite diversificar también la oferta de productos de exportaciones venezolanas. Ciertamente, fíjate, si bien Venezuela tiene una tendencia, Rosa, a diversificarse desde el punto de vista económico, y ahorita no solamente es el petróleo, la fuente de ingresos del país, también existen las remesas, existen exportaciones o generación y exportación de productos atípicos, como, bueno, una cantidad de ellos, productos del mar, madera, Sí. bueno, Cacao, café. cacao, café, bueno, una cantidad. Venezuela está muy lejos todavía de una diversificación del tema económico. Recordemos que antes de las sanciones de 2017, el 95% de los ingresos del país venían del petróleo. Estamos Una hablando cifra nada menor, o hace sea. nada, o sea, la mayoría de los ingresos. Hoy en día sigue siendo así, pero además esperamos que en el futuro próximo siga siendo así. Una diversificación de la economía de cualquier país no se hace en 4 años, Claro, dura es un décadas. proceso. Décadas. Entonces no podemos pretender una recuperación económica de Venezuela a través de una diversificación económica inmediata. Pero hay que trabajarlo desde ya porque además se habla de una transición energética en el mundo, que no va a Ojalá, ser pasado mañana, pero es totalmente de acuerdo importante contigo, ojalá trabajarlo. tuviéramos un plan país a 50 años que tome en cuenta esa transición energética y permita que Venezuela por fin diversifique su economía y seamos grandes productores del agro y no solamente de materia prima, también seamos productores de productos de elementos terminados bueno, o semiterminados y nuestro aparato industrial sea enorme, pero la realidad es que para lograr lo que la gente quiere, la gente hoy en día, 70% de la población, Rosa, no le interesa el tema político, no le interesa, está interesado en el tema económico y quiere fundamentalmente mejoras concretas en lo económico. Este es el primer año, el 2023, primer año desde hace décadas que no se da un aumento salarial. Y eso la gente lo resintió muchísimo. Claro. Y no se dio un aumento salarial, porque un aumento salarial, aunque fuera mínimo, hubiera significado un incremento en la inflación y devaluación que hubieran sido indigestos y que hubiera diluido el mismo aumento salarial en pocas semanas. Eso se ha criticado mucho al gobierno y a nosotros las personas que hacemos análisis económico y decimos, mira, entendemos por qué no lo hicieron. Nos caen a pescozones, nos dicen Claro, chavista, porque el maurista, trabajador porque el no trabajador quiere más necesita plata. excusas, necesita recuperar Y su tienen toda la poder razón, la adquisitivo gente necesita su platica y poder y que no se les consumir vuelva a salir agua, y claro. resolverse en el día a día en lo económico. Bueno, pues están haciendo mil cosas para sobrevivir. El año que viene tenemos posibilidad nuevamente con ese movimiento de la aguja petrolera, tanto desde el punto de vista de precio, por el aligeramiento de sanciones que se pueden vender a no descuento, como un incremento de la producción, de que el gobierno dé por fin un incremento salarial, que probablemente viene, se está ahí. Porque ahí en la Asamblea Nacional veíamos el tema del presupuesto nacional, el diputado Oscar Ronderos hacía pues unas acotaciones y preocupaciones también. El tema de la bonificación del salario que se ha venido realizando en los últimos tiempos. No aumentan el salario, sino que dan una política de bonos que no se revierte pues en el tema de los aguinaldos, en el tema de las vacaciones, lo tenemos ahí en el portal Banca y Negocios. Presupuesto de la Nación de 2024 plantea incremento salarial del 10% y del 70% en bonificaciones. Seguir con la política de bonificaciones, ¿qué tipo de estrategia es esta? Se habla de que, bueno, que el salario, esos aumentos no repercutan en mayor inflación o que no se vuelvan sal y agua, pero esta política de bonificación no favorece a los trabajadores. Claro que no, pues, entendemos por qué se hace para no generar pasivos laborales y entonces aumentar el gasto público, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es que con todo y que metas las bonificaciones junto con los chiquiticos aumentos salariales, el salario promedio de venezolano
salario promedio del venezolano. Y esto es una estimación que hizo en COVID hace ya un año, Ok. que puede ser en torno a los $100 mensuales. Ese es el promedio. Dista mucho del costo de la canasta básica, Que que están está en $500 490 y casi. pico, casi $500. Entonces estamos muy lejos de eso y los venezolanos de todas las clases sociales, obviamente las clases sociales más privadas son las que están pasando más trabajo, pues no tienen la capacidad mínima de consumir y adquirir. La única manera y la fórmula y la ecuación que hace falta aumentar en Venezuela es aumentar los ingresos del país. Y aumentar los ingresos del país, tanto locales por buena recaudación fiscal, como sobre todo por exportaciones. Y ahí voy a insistir una y otra vez en el tema petrolero. Esa es la manera expedita, más rápida de lograr una recuperación estructural del tema económico venezolano. Por eso hay que apostar y tenemos que unirnos todos los venezolanos para gritarle a los gringos: hermano, no me metas más sanciones, aligérame las sanciones, no se te ocurra recrudecer las sanciones, ¿ok? Porque eso nos puede hacer mucho daño a todos y termina definitivamente de soltarnos la horca que nos tiene con el tema de las Claro. sanciones, loco, porque no está fregando a los políticos, sino a nosotros la población de a pie, mano, los venezolanos a pie. Empresarios, A población, todo el todos han mundo. terminado pues afectados y lo han dicho en diferentes ruedas de prensa. Otro de los temas que también Venezuela tuvo una gran afectación fue por el tema de cerrarnos, ¿no? Estuvimos como aislados, digamos. Ahora hay una apertura, incluso en rutas aéreas con Aruba, Curazao, Bonaire. Eso también tiene unas expectativas positivas. Por ejemplo, veían unas declaraciones, también lo tenemos por allí en un titular de el gobernador de Falcón, que decía que también todo está dispuesto en Falcón para además surtir a estas islas, las llamadas islas ABC. Con la mejora de estas relaciones, pues también eso significa elementos positivos para otros estados de nuestro país, también a nivel nacional. Yo te tengo que corregir en algo, querida amiga del alma. Nosotros no nos encerramos, a nosotros nos Nos encerraron. cercaron, claro. Nos cercaron Bueno, pero completamente. estuvimos Nos bloquearon cercados. por un disparate surreal, que era surrealista completamente, que tuvimos dos gobiernos paralelos en el 2019. Bueno, gobiernos paralelos no. Un gobierno que realmente mandaba acá y uno que mandaba para afuera, que era el del señor Guaidó. Eso fue un disparate. Fue reconocido por una catajarra de países y resulta que por las sanciones y ese gobierno reconocido por otro, pues una cantidad de países del mundo dijeron: Venezuela entonces no tiene derecho a tener relaciones comerciales, y eso por las sanciones también, relaciones comerciales, relaciones financieras con el resto del mundo. Nos cercaron. ¿Qué Sí. se dieron cuenta? Que era un disparate definitivamente suscribir un gobierno paralelo que no mandaba en ningún sitio, no se mandaba ni él mismo, pues. Entonces, bueno, desde el momento pues, que fue reciente, fue apenas a finales del año pasado que se dieron cuenta que eso era un disparate, empezaron a abrirnos las puertas y a darse cuenta que Venezuela es un socio estratégico, un socio comercial, pues bien interesante, aunque haya diferencias políticas. Claro. ¿Ok? Y que los venezolanos no tenemos por qué pagar los dislates de los políticos, chama. Los venezolanos, somos empresarios, somos personas que trabajamos, nosotros, te digo, ni yo decido qué hace el gobierno oficialista, o gobierno, mejor dicho, el único que hay, que es oficialista, ni decido qué hace la oposición. Eso lo deciden los políticos. ¿Ok? Y nosotros tenemos una vía que es la electoral de decidir por unos o por otros. Por eso no tienen que castigarnos. Pero nosotros nos aislaron sistemáticamente durante más de 5 años. Y ahorita se dieron cuenta a nivel internacional que eso no funciona, que eso no cambia gobierno. Entonces están abriendo las puertas ciertamente, como tú dices, ha aumentado la cantidad de rutas aéreas, pues las relaciones consulares y diplomáticas Colombia, han aumentado. Brasil. Claro, vale. Y las relaciones comerciales con Colombia y Brasil, pues se han dado de facto. Y eso es importantísimo, eso es importantísimo. Aislar un país en el mundo es un acto de crueldad, pero es un disparate desde el punto de vista Que político. no solo no cambia gobierno, sino que termina afectando a sus Claro, habitantes. a todo el Agradecemos su participación en gracias a este ti. espacio. Oscar Doval, gracias por de verdad estar con nosotros y también a nuestra audiencia que está ahí en sintonía de nuestro espacio. Dejamos sus cuentas en redes sociales para que interactúe con nuestra audiencia, de que este programa lo hemos grabado, lo hemos preparado para ustedes, para que tengan esa visión, perspectivas del año 2024 y el cierre del año 2023. Sus cuentas, por favor. Instagram, básicamente, esa es la que utilizo, que es @OscarDovalBE de Venezuela, B, Oscar Doval B. Ahí la tienen a pie de pantalla para que lo sigan y también compartan allí sus comentarios. Gracias por estar en sintonía. Ya regresamos con más argumentos de nuestro segundo invitado esta tarde.